por favor váyase conmigo a el libro de Números, capítulo 21. Y puse, antes de ir al libro de Números, quiero contarle que puse por tema a este mensaje. Ahí viene, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, a la cuenta de 4, cuenta de 5. ¿Cómo dice? Parece que están sin desayunar. ¿Cómo dice? Lo más grande, lo más grande. Y le cuento a los hermanos de Fayetteville que nos están mirando a través de esa transmisión, que aquí todos, hasta los niños chiquitos, tienen su mascarilla puesta. Aquí en el altar no la estoy usando porque yo estoy solito, a más de unos 5 metros de distancia de la primer silla, 6 metros tal vez. Pero aquí todos tienen su mascarilla y nuestros servidores están usando guantes. Y los que no tienen mascarilla tienen estos cobertores aquí, acrílicos. Así que el próximo domingo, cuando usted se registre, quiero que sepa que usted va a estar muy bien cuidado. Usted me cuida a mí y yo le cuido a usted. ¿Qué libro les dije? Libro de Números. Váyase conmigo al libro de Números, capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21. Y ahí vamos a estar hablando de lo más grande. Lo más grande. Diga conmigo lo más grande. Pastor, ¿cómo es eso de lo más grande? Muy bien. Esto que vamos a hacer ahorita, leer este pasaje, que lo puse, usted sabe que no soy muy aficionado de ponerle los textos bíblicos en la pantalla, como lo hacen otros predicadores que estoy viendo. No soy muy fan de eso, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y yo sé que usted maneja especialmente ahí la Reina Valera, por eso lo puse en la pantalla. Pero si usted lo quiere seguir ahí en su tableta o en su Biblia, hágalo sin ningún problema. Dice el libro de Números, capítulo 21, y voy a leer del verso 4 en adelante. Dice así: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. ¿Cuántos son pacientes aquí? Ok. Ups, por ahí di un codazo, ¿Cuántos son pacientes aquí? Dice que el pueblo se impacientó. Creo que uno de los más grandes problemas del ser humano es la impaciencia. Atención, está el pueblo de Israel, recuerdan que acaban de salir de Egipto y van camino en el desierto y están en esta temporada de luchar por la tierra que Dios les prometió. En esa jornada llegan a este episodio donde están y dice: pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, es decir, con tan larga caminada, con tan largo movimiento. Seguramente Moisés los tenía caminando 5, 6, 7, no sé cuántas horas estaban caminando por el desierto y tenían que ir y poseer la tierra. Verso 5 dice: y comenzó a hablar, ¿quién? El pueblo comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dice: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Cuando habla en plural, ¿por qué nos sacaron? Es porque está hablando por qué Dios y tú, Moisés, ¿por qué tú y Dios nos sacaron del pueblo, de Egipto, para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Recuerden que el maná les caía ¿de dónde? ¿Lo mandaba quién? Porque actualmente no hay maná. Usted no ha visto pan caer del cielo. Ese maná lo mandaba Dios exclusivamente, ponía ahí a sus ángeles en el horno de cemento que tienen allá, Dios con el ángel Gabriel, y ponía a hacer el pan para tirárselos a los judíos ahí mientras estaban en el desierto. Y dice: no nos gusta este pan, no nos gusta lo que nos das, lo que nos estás dando en este momento no nos agrada. Y dice, es decir, se quejaron. Verso 6: entonces
el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos. ¿Y qué dice? ¿Y qué? En otras palabras, se petatearon, ¿verdad? Y dice, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Ajá, sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Moisés, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor, porque recuerde que en aquel entonces no existía esto donde yo le pido a Dios y Dios me oye. No. Solamente era el sacerdote, solamente era el líder. ¿Quién era el líder? Moisés. Por eso, pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Y el verso 8 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente de esas venenosas miraban la serpiente de bronce que había puesto Moisés. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es vital que usted lo recuerde. Algo así presentó Moisés ante el pueblo. Me encontré, no soy buen dibujante, por eso busqué una fotografía similar. Mientras el pueblo estaba muriendo a causa del veneno de las serpientes, Moisés levantó en un palo esa serpiente de bronce que hizo. Y dice que cuando eran mordidos el pueblo por las serpientes, escuche bien, si Dios mandó las serpientes, ¿qué le costaba quitarlas? Ahí van, pues las traigo de regreso después de que Moisés oró. Pero sin embargo, eso no fue lo que Dios quería hacer. Dios quería, recuerde que en el Antiguo Testamento todo está lleno de simbolismos. Y esto tenía que suceder, ¿para qué? Para que fuera un adelanto de lo que ocurriría 3000 años después, 2000 años después. Escuche muy bien. Ahora váyase conmigo, y esta es la cita bíblica que quiero tener como base. Váyase conmigo al libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Leo también, ahí se la puse, Nueva Traducción Viviente, San Juan, capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo. Diga conmigo ahí con su boquita tapada, Nicodemo. Todavía no he visto ningún niño que le llamen Nicodemo, pero este se llamaba Nicodemo y no era un niño, era un hombre mayor. Un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Nicodemo era miembro honorario, o sea, no era cualquier miembro, era un miembro honorario de lo que se llamaba antes la corte judía, el Sanedrín. Era miembro de un equipo exclusivo de judíos, que no cualquiera podía llegar ahí. Y Nicodemo busca a Jesús de noche y le dice, Rabí. La palabra rabí significa maestro. Y no cualquier persona tenía el título de rabí. Sin embargo, estamos viendo a un alto líder judío llamar maestro a Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Verso 4. ¿Qué quieres decir? Le dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo, Jesús? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua
y del espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, por Dios, Nicodemo, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas espirituales. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, dice Jesús, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales, Nicodemo? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él, ¿qué dice?, tenga vida eterna. Y a continuación, el texto central de mi mensaje. A continuación, el texto más conocido por el mundo. A continuación, el texto que resume la Biblia en un solo texto. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él, ¿en quién?, en el Hijo, Jesús, ya ha sido condenado. Recuerde que Jesús sigue hablando con Nicodemo y le termina diciendo, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él, ¿en quién?, en el Hijo, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahora, leamos nuevamente el texto bíblico que usted y yo no sabemos de memoria. Y lo sabemos en la Reina Valera. No se lo puse en la pantalla porque usted lo sabe de memoria. Dice, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda. Me lo enseñaron. Mi mamá dice que fue uno de los primeros textos que yo aprendí. Posiblemente ya Liam lo sabe y seguramente ya Mía lo sabe. Josué seguramente ya lo sabe. Lógicamente, en English. ¿Ah? Perdón, en English. Uno de los primeros textos que conocemos todos los cristianos. Y usted lo recita de memoria, pero posiblemente, atención jóvenes, atención niños, posiblemente no entendemos la magnitud de lo que trata este texto. Y por eso le puse a este mensaje lo más grande. Así se llama, lo más grande. Y quiero que usted comparta lo mismo, un pequeño análisis que voy a hacer de este texto. Pero este análisis, aunque es pequeño, no quiere decir que es superficial. Es un análisis muy profundo y quiero llevarlo con usted profundamente a lo que quiere expresar Jesús a Nicodemo a través de este texto. Nicodemo, miembro de este concilio de exclusivos de Jerusalén, que si usted mal no se recuerda, este fue el concilio que mandó a matar a Jesús. Nicodemo fue parte de ese concilio, de esa corte que dijo ante Pilatos, Jesús debe de morir.
mándenos de regreso a Barrabás. Preferimos a ese ladrón que no a este mentiroso. Ese fue el concilio que se encargó de poner a Jesús en una cruz. ¿Y saben a quién tiene Jesús al frente? A uno de los líderes de ese concilio. Y le está diciendo, escuche lo que le está diciendo, porque de tal manera Dios te amó a ti, que me mandó a mí para morir en la cruz por ti. ¡Ah! Qué tremendas palabras le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo creo que ahí no le cayó el 20, pero quiero presentarles este texto de 4 formas. ¿Cuál es la primera forma? La primera forma es que, escuche bien, para que usted lo recuerde. En este pasaje encontramos al dador más grande. Diga conmigo, dador más grande. Dígalo con alegría, dador más grande. Acabamos de cantar una canción que dice: cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean. A ese que le cantamos es el dador más grande. ¿Y dónde lo vemos en ese pasaje? Porque de tal manera amó Dios. Dios es el dador más grande. Nadie jamás, escuche bien, ha dado como Él. ¿Como quién? Como Dios. Lo que movió a Dios para dar fue su amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice que Dios es amor. Es la esencia de Dios, amor. El amor de Dios no es pura emoción. El suyo y el mío, el de la humanidad, sí es pura emoción. La gente da, pero no por amor. Bueno, la mayoría de gente, la mayoría, no generalicemos. La mayoría de gente, lo que hay generalmente allá afuera es un amor fingido. Es un amor que se da esperando algo a cambio. Es un amor que se da por puro interés, para que hablen bien de mí o para que cuando muera sea bien recordado como alguien que da por amor. Ese es el amor que encontramos en el mundo. Sin embargo, el amor de Dios es un amor de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Es un amor de sacrificio. A ver, solamente los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Solamente los jóvenes digan sacrificio. Ahí hay uno que otro colado, ¿eh? Es un amor de sacrificio en favor de la persona que ama, sin esperar nada a cambio. Dios es el dador más grande porque da sin esperar nada a cambio. Da sin esperar reconocimiento, da sin esperar o sin manipular a la gente y da sin esperar ningún favor de regreso. Escuche bien, usted daría lo más preciado que usted tiene, eso por lo cual ha sufrido por guardarlo, eso que vale tanto y que usted ama y lo quiere junto a usted, usted lo daría en favor de su enemigo más aférrimo, de su enemigo más grande. Usted lo daría en favor de su enemigo. Muchos de nosotros diríamos: no, olvídate, por mi enemigo yo no daría nada. Precisamente eso fue lo que hizo Dios con un pueblo que continuamente tenía una actitud desafiante ante el Dios que les daba todo. Dios es el dador más grande. Segundo punto, quiero llevarlos en Juan 3:16 también a que conozcan al deudor más grande. Diga conmigo la palabra deudor. Dígalo con alegría, deudor. ¿Qué es lo que hace este mundo con el deudor? ¿Qué es lo que hace este mundo con el deudor? Algunos países lo meten preso. Hay otros países que por deuda no te meten preso, pero te califican en un buró que se llama el buró de crédito, donde te dicen: si tú debes, aquí vamos a poner tu nombrecito y vas a estar castigado por 7 añitos hasta que te portes bien. O sea, te ponen un time out
por 7 años. Eso es lo que hacen en este país con el deudor. Algo similar hacen en Chile con los deudores. Allá en Chile se llama el DICOM. El DICOM es el boletín comercial. Atención, chilenos, el boletín comercial, donde si eres deudor, si eres un moroso, o sea, si no pagas tus deudas, te ponen ahí y te califican y dicen, me dijeron algunos hermanos en Chile, que una vez tú caes en manos del DICOM, de ahí no sales. Cuesta mucho salir de ahí. Eso es lo que este mundo hace con el deudor. Ahora, dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A quién? Al mundo, incluía a Daniel. Aunque te dé rabia, pero lo incluía. El mundo también incluía a Josué. Y ya Ernesto va a decir, ya viene conmigo. El mundo también incluye al compadre Ernesto, ni modo. El mundo incluye la raza humana, el ser humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Que dicha que no hay nadie de Júpiter. Hay mexicanos, pero no de Júpiter. Todos aquí estamos involucrados en esta palabra, el mundo. El mundo se refiere a todo ser humano, toda la humanidad. La humanidad, escuche, es el objeto del amor de Dios. Usted tal vez se está pensando en este momento, pastor, pero la humanidad era digna de recibir el amor de Dios, ese regalo de Dios. Lamento desilusionarlo. La humanidad no era digna de recibir el regalo de Dios. Precisamente Colosenses capítulo 1, verso 21 dice, habla algo así que estoy tomando una parte del texto, dice, habla de que antes éramos extraños y enemigos de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecamos, fuimos entonces destituidos de la gloria de Dios. Y para terminar de remachar, Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Quiero que sepa que no hay forma en que el ser humano pueda pagar su deuda con Dios. Muchos han hecho cálculos ahí y dicen que hay países que están tan endeudados, pero tan endeudados, especialmente en Latinoamérica, que aunque cada uno de esos contribuyentes diesen $1.000.000, 12 millones de personas, 10 millones de personas, 15 millones de personas, diesen $1.000.000, ni siquiera se aproximaría a la deuda gigante que tiene su país. Quiero que sepas que esa deuda de miles de millones, de billones de dólares, no se compara a la deuda que el hombre tiene con Dios a causa de su pecado. Cualquier cosa que el hombre haga se queda corto en orden de que pueda pagar la deuda que tiene con Dios. El mismo versículo, Juan 3:16, acabamos de ver a el dador más grande, acabamos de ver al deudor más grande, y ahora les voy a presentar en el mismo Juan 3:16 a el don más grande. A ver, levante la mano aquí. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermanos, aquí hay algo raro. Solo a 7 les gusta recibir regalos. De 100, solo a 7. Levante la mano con alegría. ¿A cuánto les gusta recibir regalos aquí?
Ahora sí, más o menos, más o menos. Casi a todos nos gusta recibir regalos. A ver, a esos teenagers, ¿cuántos teenagers hay aquí? A esos teenagers, ¿cuánto les gusta recibir regalos a los teenagers? Papás, no se preocupen, no se preocupen. A su hijo no le gustan los regalos. Así que ni se preocupe. O sea, para diciembre, Rafael, tranquilo. No les gusta. A ver, ¿a cuántos teenagers les gustan los presents? Ahí vamos mejor, ahí vamos mejor, ahí vamos mejorando. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, el dador más grande, al mundo, el deudor más grande, que ha dado a su Hijo unigénito. El don más grande se llama Jesucristo. El regalo más grande. Se trata del Hijo unigénito de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese regalo? El nombre Jesús significa Jehová salva. En hebreo se dice Yeshua, salva. Él es quien salva. Eso significa el nombre Jesús. En Jesús, Dios, el dador más grande, puso en obra su don o regalo más grande para ofrecérselo al deudor más grande. ¿Quién es el deudor más grande? El ser humano, el hombre. Cuando Jesús creció, siendo perfecto, fue condenado a muerte. Precisamente por uno de los hombres que tenía al frente cuando estaba contando esta historia. Jesús murió en el Monte Calvario, en una de las muertes más terribles que podía recibir un hombre en aquel entonces, que solamente la recibían los criminales, la peor calaña, espero que se entienda esa palabra y no sea ofensiva, pero la peor calaña de la humanidad en aquel entonces morían ahí, en una cruz. Pero usted me puede preguntar el día de hoy, pero ¿por qué si Jesús, el Hijo perfecto de Dios inmolado, santo, sublime, por qué fue crucificado en una cruz? Como si fuese un criminal. La razón es sencilla, pero a la vez la razón es muy profunda. Y en esto se encierra toda la Biblia. Jesús fue crucificado precisamente en su lugar y en mi lugar. Ante los ojos de Dios, usted debió haber sido crucificado por sus pecados. Sin embargo, Dios te amó tanto a mí, me amó tanto a mí, te amó tanto a ti, que puso a su único y mejor regalo, su único hijo, en paga por tus pecados y paga por mis pecados, para que ahora no sea yo el que pague el precio, sino que sea Jesús, alguien justo, alguien santo, pague el precio por alguien injusto y alguien pecador. Eso se llama gracia. No merecíamos la gracia de Dios, pero esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios para con el pecador, para con el hombre. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Por medio de ese regalo, ante los ojos de Dios, yo quedé absuelto. Jesús pagó totalmente mi culpa. Poco antes de morir, escuchen esto, poco antes de morir, Jesús exclamó colgado en esa cruz diciendo: consumado es. Con esto le estaba diciendo: el pago es
completo. Ernesto no debe nada, Katia no debe nada, Ricardo no debe nada, Víctor no debe nada. Todo ha sido pagado por mí, porque mi sacrificio fue suficiente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿A cuánto les parece esto maravilloso? Finalmente, y para terminar, quiero presentarles la última parte de mi mensaje, donde encontramos al destino más grande. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando del destino más grande. Y es que, pastor, ¿cómo es eso del destino? Déjeme decirle, joven, niño que me escuchan, existen solo dos destinos para el ser humano: la condenación eterna. Sí, me escuchó bien. Existe vida después de la muerte. Sí existe vida después de la muerte. La Biblia nos enseña que existe una vida después de la muerte. Y donde tú vayas a pasar esa vida, se gana aquí en la tierra. Y esa vida se trata de la condenación eterna o de la vida eterna en el cielo. Ese es el destino más grande. Me refiero al tormento eterno. Lo reciben todos aquellos que rechazan el nombre de Jesucristo. De la misma forma que aquella serpiente fue elevada para que los hebreos judíos no muriesen, toda aquella persona en aquel entonces tenía que mirar la serpiente para entonces ser sanado. En este tiempo, todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo y que recuerda aquella cruz donde fue inmolado nuestro Salvador, el regalo más grande, todo aquel que lo haga y cree en Jesús, recibe el mejor regalo, donde me lleva y me conduce al mejor destino: la vida eterna. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Por eso le resumo el día de hoy lo que hemos aprendido juntos. Hoy hemos aprendido que Juan 3:16 resume o habla de el dador más grande. El dador más grande es, hermanos de la cámara, tengan paciencia. El dador más grande es, el deudor más grande es, diga conmigo con alegría, soy yo. Ahora voy de nuevo. El dador más grande es, el deudor más grande soy, el don más grande se llama Jesucristo, y el destino más grande es la vida eterna. Póngame atención, esta es la conclusión. He dicho todo lo que dije en estos pasados 32 minutos para llegar a esta conclusión. Atención. El día de ayer se celebraron 244 años de la independencia de este país. Esa independencia que fue ganada y ha sido ganada a través de la historia por hombres y mujeres valientes para bendecir y dar libertad a una nación y a su pueblo. El día de hoy, como cristianos, debemos de saber que la muerte de un hombre, el regalo de un hombre, lo que nos extendió un hombre, Dios mismo hecho hombre, fue suficiente para salvar y dar la vida eterna a toda la humanidad que crea en Él. Por eso, el día de ayer se celebraron 244 años. Yo estoy celebrando este año
28 años de haber conocido a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Porque si hay algo digno de celebrar, es que pasaste de las tinieblas a la luz admirable. Es celebrar el don más grande que tienes, el don de Jesucristo, y el regalo y el destino más grande, el que te conduce a la vida eterna.